Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar de una nueva edición de una Biblia de estudio que ustedes seguramente ya conocen o han oído hablar de ella, que es la Biblia de estudio de la Reforma. El editor general de esa Biblia de estudio fue el difunto R.C. Sproul y es editada por Ministerios Ligonier. Muy bien. Ahora, ustedes quizás recuerdan que cuando en Hispanoamérica la Biblia de estudio de la Reforma recién se empezaba a vender aproximadamente en el año 2021, había muchas personas que decían no la voy a comprar porque es muy cara, porque bordeaba entre los 50 y 80 dólares convertidos al tipo de cambio de cada país, dependiendo pues obviamente del tipo de material, ¿no? Podría ser tapadura la más económica o en cuero la más cara. Entonces decían, no, es muy cara, quisiera comprarla, pero para otra oportunidad. Aún así, muchos de aquellos que tenían dudas creo que al final han terminado comprando. En algunos casos también Ligonier ha hecho eventos y ha regalado ejemplares. Entonces, hay muchos que ya tienen la Biblia de estudio de la Reforma y espero que la estén usando. Pero, ¿qué pasa con aquellos jóvenes, con aquellos que de repente recién están llegando a la iglesia y que quizás darle la Biblia de estudio de la Reforma va a ser un poquito como darles mucha información, ¿no? Ellos necesitan algo que sea más conciso, más corto y que responda más a sus inquietudes. Entonces, para eso, Ministerios Ligonier ha sacado una nueva edición de la Biblia de Estudio de la Reforma, que es la Biblia de Estudio de la Reforma, edición del estudiante. Ahora, esta Biblia, como ustedes pueden ver, yo tengo la edición más barata, que es en paperback, en tapa blanda, que con impuestos y todo cuesta menos de 20 dólares en Amazon. Y esta Biblia Estudio de la Reforma tiene varias cosas que son rescatables. En primer lugar, el precio es más barata, ¿no?, que la Biblia de Estudio de la Reforma regular. Es pensada para jóvenes, es pensada para aquellos que recién están llegando a la iglesia o para aquellos que de repente no tienen mayor interés en profundizar demasiado, pero quieren tener los conceptos claros de los temas que se tocan en las Sagradas Escrituras. Para ellos está pensada esta edición del estudiante. Ahora, hay otra edición que es la edición condensada. ¿Cuál es la diferencia entre la edición condensada y la edición del estudiante? Bueno, en la edición condensada básicamente es un resumen de la Biblia de tamaño regular, es decir, han sacado algunas notas de estudio que consideran no son imprescindibles y las notas de estudio, digamos, más importantes, ellos las han mantenido prácticamente en su totalidad, ¿no? No las han editado. En esta Biblia de estudio lo que han hecho es también quitar las notas que ellos consideran no son imprescindibles, pero la mayoría de las notas de estudio están resumidas, están editadas, justamente para poder llegar a un público que quiere información más precisa y en poco tiempo. Ahora, esta Biblia de estudio no da por sentada una información previa de las personas. Por ejemplo, ¿quién fue Faraón? De repente para alguien que ha crecido en la iglesia sería una pregunta obvia, ¿no? Pero para alguien que no ha crecido en la iglesia, no. Entonces, ¿o quién fue José? Entonces, esta Biblia lo que hace es te responde estas interrogantes, como quién fue Faraón, quién fue José. Preguntas que para algunos podrían parecer obvias, pero que para alguien que recién está llegando a la iglesia, no. Entonces, ellos necesitan saber estas cosas. La Biblia de Estudio de la Reforma, como nos tiene acostumbrados a las notas teológicas, también esta Biblia tiene notas teológicas, pero las tiene más condensadas. Por ejemplo, cuando la Biblia de Estudio de la Reforma habla acerca del bautismo infantil, prácticamente es toda una hoja el comentario. Aquí, la nota sobre el bautismo infantil es solamente la parte que está coloreada. ¿Qué significa el bautismo infantil?
Pero si tú lees la nota está bien hecha y está yendo directamente al punto, ¿no? Mientras que en la nota, digamos, original, pues da más referencias, por supuesto, da más ejemplos, pero aquí está yendo directo al punto. Entonces me parece que es una buena opción. Otra diferencia con la Biblia de estudio de tamaño regular, la Biblia de estudio de la Reforma de tamaño regular, es que por supuesto no tiene los credos ni las confesiones de fe ni los artículos doctrinales que están al final de la Biblia. Todo eso lo obvia. Solamente tiene el texto bíblico con las notas teológicas resumidas y con las notas de estudio resumidas. Entonces, esta Biblia de estudio está pensada para quienes no quieren profundizar mucho o no tienen los recursos para comprar la Biblia en tamaño regular. Entonces sería muy bueno si de repente alguna editorial, ya sea Poema, que fue la que conjunto con Ministerios Ligonier hizo la traducción de la Biblia de Estudio de la Reforma, sería muy bueno a ver si traducen esta edición. Porque al traducir esta edición, bueno, presumo que va a costar menos, ¿verdad? Entonces, a mí esta edición me ha costado menos de $20. Si lo ponemos al tipo de cambio, ¿cuánto sería $20? Un promedio de 70 soles, un poquito más de 70 soles, y usted en su país haga la cuenta. Entonces, tener una Biblia de calidad, una Biblia de estudio de calidad, por 70 soles, por 80 soles, yo creo que es algo que vale la pena. Entonces, las editoriales, pónganse las pilas, a ver si Poema u otra editorial puede sacar esta edición en español. De repente ya la están preparando, no lo sé. Y la Biblia de estudio, edición del estudiante, al igual que la Biblia de estudio de tamaño regular, pues tiene toda la lista de los que han contribuido a los artículos y a las notas de estudio, tiene la lista de los editores. Por ejemplo, el editor general es R.C. Sproul. Y aquí está la lista de todos los editores asociados y los editores de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En los editores asociados está James Montgomery Boyce, ya fallecido, Edmund Clowney, también ya fallecido, John Michael Lucas. Estos fueron agregados en la tercera edición. John Michael Lucas, por ejemplo, Keith Mattison, Michael Morales, mi profesor de Antiguo Testamento en el seminario, él también está como editor asociado en esta Biblia de estudio de la Reforma. Entonces, hermanos, yo les animo, en primer lugar, para aquellos que viven en Estados Unidos, yo les animo a comprarla. Aún si ya tienes la Biblia de estudio de la Reforma de tamaño regular, porque esta Biblia te va a servir para llevarla a la iglesia. Es muy ligera. Entonces la puedes llevar a la iglesia, la puedes llevar a otro lugar, de repente si quieres ir a evangelizar a algún lugar, la puedes llevar contigo. Y es bueno tener una Biblia de estudio confiable en la cual puedas ver las notas de algunos pasajes, ¿verdad? Entonces, puedes comprarla, digamos, como una segunda opción o como para regalarla a alguien, ¿no? A algún joven de tu iglesia o a algún familiar. Y para aquellos que viven en Hispanoamérica, pues chequeen si hay una editorial que está haciendo el proyecto de traducir esta edición, y si no, pues pidan a la editorial que se interese en este proyecto, porque yo creo que sería de mucha utilidad para la gente en Hispanoamérica. Así ya algunos tendrían esa excusa de que no la voy a comprar porque es muy cara, etc. ¿No? Yo creo que una Biblia en 70, 80 soles, el equivalente a $20, digamos, es un precio bastante razonable para una Biblia de estudio, ¿no? Entonces, advertidos estamos, es una Biblia interesante. Si usted no tiene la de tamaño regular, compre esta. Aún si tuviera la de tamaño regular, de repente, y si la tiene en español, solamente la de tamaño regular, por ejemplo, también sería interesante que tenga esta. ¿Por qué? Porque, como se dice popularmente, todo traductor es un traidor, ¿verdad? Entonces, aunque la Biblia
de estudio y sus notas han sido bien traducidas, hasta donde recuerdo, salvo una que otra cosita, pero muy minúscula. Siempre es importante si uno puede tener el comentario y las notas en el idioma original. Por supuesto, si usted lo puede leer, ¿no? Ahora, si usted no sabe el idioma original, obviamente solamente va a leer la traducción. Pero si usted puede leer en el idioma original, siempre lo recomendable es que usted lea el libro en el idioma original. Si es que el libro está disponible para usted y si usted tiene la capacidad de leerlo. Muy bien, hermanos. Entonces, les recomiendo esta edición, la edición del estudiante de la Biblia de Estudio de la Reforma, dirigida por el difunto Arceus Prud. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, si hay algunas personas que pudieran estar interesadas en adquirir esta Biblia, pues métanse a Amazon o a la misma página web de Ligonier, que hay descuentos acerca de esta y otras ediciones de la Biblia de Estudio de la Reforma. Si usted considera que este contenido sobre Biblias de estudio y sobre otros temas que estamos haciendo en el canal son dignos de ser compartidos, entonces compártalo. Compártalo con sus familiares, con sus amigos, con aquellas personas que estén interesadas en conocer más de Dios y de su palabra. Si aún no se ha suscrito al canal, pues suscríbase y active la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos veremos en un próximo video. Amén.